Querer ser Trump fuera de Estados Unidos puede ser caro. Y si no, que le pregunten a Peter Dutton, el líder de la oposición en Australia, que pensó que el camino hacia el poder era pintarse con la brocha del trumpismo, y terminó perdiendo hasta su escaño, o a Pierre Poilievre, quien pasó del Canada First a tratar de desmarcarse desesperadamente del presidente estadounidense. Hoy vamos a hablar de cómo el efecto Trump ya no es solo un fenómeno estadounidense, sino una señal de alarma para todos los candidatos y políticos a lo largo del mundo, no solamente conservadores o liberales, desde Canberra hasta Ottawa y quizá Quito. Pero ¿cómo demonios un presidente estadounidense puede influir en las elecciones de un país sin pronunciar una sola palabra a favor de algún candidato? ¿Y qué significa esto para la política de los países latinoamericanos? Esa es justa la historia que vamos a desentrañar hoy. Soy Álvaro Ávila y esto es... Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Caso Australia. Peter Dutton quería ser el primer ministro en Australia. Tenía experiencia, liderazgo y, según algunos sondeos, posibilidades. Hasta hace poco, el Partido Laborista del primer ministro Anthony Albanese parecía condenado. Las encuestas mostraban un ascenso constante del conservador Peter Dutton, no porque fuera carismático, que no lo es, sino porque la vida en Australia, paradójicamente, se estaba volviendo insostenible. Entre 2022 y 2024, Australia vivió la mayor caída del ingreso disponible real per cápita en toda la OCDE, con un desplome del 8%, mientras que en promedio el resto de los países de este organismo crecían a un 2.6%. Es decir, los australianos estaban empobreciendo mientras el resto del mundo estaba mejorando tímidamente, pero mejorando sus condiciones económicas. Si querías una casa mejor en otro continente, solo el 14% de las viviendas eran accesibles para quienes ganaban un ingreso medio, lo cual contrasta con la situación de hace 3 años, donde el 43% sí eran accesibles. Los pagos de hipoteca se dispararon un 52% desde abril de 2022, lo que significaba pagar $1,400 australianos extra al mes por un crédito medio. Y rentar tampoco era una opción. El promedio nacional de la renta subió más de un 16% en tan solo 2 años. No solo era la vivienda, comprar comida, pagar la luz o simplemente sobrevivir se volvió un lujo. La gente estaba harta y con razón. En ese contexto, Peter Dutton, líder del Partido Liberal de Australia, empezó a crecer. Porque cuando la política del gobernante en turno se percibe como desconectada, la gente castiga con su voto. La narrativa estaba clara. Los laboristas iban rumbo al abismo hasta que llegó Trump. Peter Dutton decidió apostar por una campaña que coqueteaba con el trumpismo. Conservadurismo de línea dura, ataques a China, promesas de recortes masivos al gasto público y hasta una ministra que usaba gorras del MAGA. Sí, esas mismas del Make America Great Again, pero en versión oceánica. Y en un mundo que empieza a ver con recelo al Estados Unidos de Donald Trump, el electorado australiano le dijo: gracias, pero no gracias. Dutton pensó que los votantes querían mano dura. Y lo que encontró fue un electorado harto de la incertidumbre global y preocupado por su economía. En plena tormenta de aranceles desatada por Trump, con bolsas cayendo y tensiones entre Estados Unidos y China, los australianos miraron a Dutton y vieron más caos, no estabilidad. El resultado, perdió. Y no solamente la elección, perdió su propio distrito después de 24 años. En este caso, el verdadero problema no solamente fue la torpeza, sino la contradicción. Decía que iba a recortar gastos públicos, pero también prometía grandes subsidios, anunciaba despidos masivos y luego se desmentía, que iba a acabar con el teletrabajo y luego decía que quizá fue un error. Dutton parecía más un imitador de Elon Musk jugando a gobernar que un estadista con plan propio. El electorado australiano no es necesariamente progresista, sin embargo tiene una cierta aversión a las aventuras extremas, cosa que la política pro-Trump estaba promoviendo. Caso Canadá. Si en Australia el trumpismo fue un lastre, en el caso de Canadá terminó siendo un salvavidas. Porque seamos honestos, antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, el partido de Justin Trudeau estaba completamente desgastado. Después de casi una década en el poder, el Partido Liberal enfrentaba una fatiga política evidente. Trudeau ya no era el joven progresista encantador de 2015, era un mandatario enfrentado a escándalos éticos, frustración por el costo de vida y una creciente división política. Y los números no mentían. La inflación en Canadá llegó a alcanzar un pico del 8.1% en 2022, el nivel más alto en casi 40 años. Y aunque luego bajó, los precios de la vivienda siguieron por las nubes. En ciudades como Toronto o Vancouver, comprar casa era una fantasía. A modo de ejemplo, el costo promedio de una vivienda a nivel nacional superaba los $700,000 canadienses, mientras que el salario promedio apenas rozaba los $65,000 al año. Si a esto le añadimos que el costo de vida de un canadiense se encareció en los últimos 10 años por las políticas ambientalistas promovidas por Justin Trudeau y se ha exacerbado el problema de la vivienda por las políticas migratorias, pues tenemos como resultado una población canadiense completamente harta. El gran beneficiado, Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador, un político agresivo, mediático, que construyó su imagen criticando a Justin Trudeau, prometía bajar impuestos,
defender la libertad y acabar con el intervencionismo estatal. Su estrategia, un discurso que coqueteaba con las teorías conspirativas, que atacaba a los medios tradicionales y que buscaba surfear la ola global del conservadurismo más radical, con eslogans como Canada First. En pocas palabras, parecía un Donald Trump con pasaporte canadiense. Y durante un tiempo le funcionó. En enero del 2025 las encuestas lo colocaban por encima de Trudeau. Parecía que el Partido Liberal Canadiense estaba por los suelos, que no había manera de que ganaran las elecciones. De hecho, recordemos que Justin Trudeau se vio obligado a dimitir por el problema político que estaba en su país. Y todo parecía augurar una victoria del Partido Conservador hasta que llegó Trump. Con sus guerras comerciales, sus aranceles aliados como Canadá y Europa, sus amenazas contra la OTAN, su retórica beligerante y sus ganas de anexar a Canadá como el estado número 51, disparó el nacionalismo canadiense. Fue así como Mark Carney, ahora líder del Partido Liberal, centró su campaña en defender la soberanía canadiense frente a las políticas agresivas de Trump, quien en tono provocador aseguró que muchas personas en Canadá les encantaría ser el estado número 51. Estas declaraciones generaron un rechazo generalizado y fortaleciendo la posición de Carney como defensor de los intereses nacionales. Y el líder conservador, Pierre Poilievre, inicialmente alineado con la ideología trumpista, intentó distanciarse de Trump en la recta final. Trató de moderarse, incluso suavizó su discurso, pero ya era demasiado tarde. Perdió su escaño y el Partido Conservador sufrió una derrota por muy poco margen, pero en un contexto donde parecía que la transición política era inevitable. Carney, por su parte, prometió renegociar los términos comerciales con Estados Unidos, reducir la dependencia de las importaciones estadounidenses y salvaguardar la prosperidad canadiense. Su enfoque pragmático y su experiencia en gestión de crisis económicas resonaron con un electorado que buscaba liderazgo firme en tiempos inciertos. Así, en un contexto de desafíos internos y presiones externas, los canadienses optaron por un líder tecnócrata que prometía estabilidad y defensa de la soberanía nacional. Caso Latinoamérica. Si en Australia el trumpismo fue un lastre y en Canadá fue una advertencia, en América Latina el regreso de Trump ha sido una prueba de fuego para sus dirigentes. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha ganado popularidad por mantenerse firme frente a los embates que ha hecho Donald Trump con su guerra arancelaria. Asimismo, ha rechazado categóricamente las propuestas de Donald Trump de enviar tropas estadounidenses a México. Durante una tensa llamada telefónica en abril, Sheinbaum respondió con un claro "no, presidente", enfatizando que la soberanía mexicana no está en venta. Esta postura ha reforzado su imagen como una líder firme y nacionalista, contrastando con el estilo intervencionista de Trump. En Argentina, Javier Milei se ha presentado como un aliado de Trump, enfrentando varias críticas por su enfoque económico. Pero la aprobación de una rescate de $20,000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional, percibido como influenciado por Trump, ha generado preocupaciones sobre la independencia del organismo y la sostenibilidad de las políticas de austeridad implementadas, pero le permitieron levantar con relativo éxito el cepo cambiario. El caso Colombia es una historia diferente. El presidente Gustavo Petro ha visto una disminución en su popularidad tras enfrentamientos con Trump sobre la deportación de migrantes. Su rechazo a recibir vuelos con deportados llevó a amenazas de aranceles por parte de Trump, generando temor en la población colombiana. Una encuesta reveló que el 80% de los colombianos desaprueban cómo Gustavo Petro manejó este conflicto. Este episodio resaltó la vulnerabilidad de Colombia frente a políticas unilaterales de Estados Unidos y la necesidad de una diplomacia más efectiva. En Ecuador, el hoy presidente Daniel Noboa ha adoptado una postura cautelosa frente a la reelección de Trump, buscando mantener relaciones comerciales estables con Estados Unidos. Y es que llegó al balotaje con el desafío de defender su gestión tras 18 meses en el poder. En ese sentido, Noboa intentó reposicionarse como una campaña centrada a reforzar su perfil de líder fuerte frente a la posibilidad del regreso de la izquierda ecuatoriana y remarcó su cercanía con Estados Unidos y con Donald Trump, viajando en marzo de este año para reunirse con el mandatario en su residencia de Mar-a-Lago. El resultado es que con un margen muy pequeño del 44.3% de los votos frente al 43.8% de su opositora, consiguió hacerse con la presidencia en abril de este año. Y aunque no ha enfrentado crisis directas, la incertidumbre sobre las políticas arancelarias le ha llevado a una diplomacia más prudente. Así, el regreso de Trump ha tenido un impacto significativo en América Latina, poniendo a prueba el liderazgo de los mandatarios de la región. Mientras algunos, como Claudia Sheinbaum, han conseguido fortalecer su posición, otros han enfrentado críticas por su pobre manejo de las relaciones con Estados Unidos. Lo que se puede ver en todas estas regiones, tanto latinoamericanas como anglosajonas, es que los ciudadanos buscan en sus líderes gente que se mantenga firme y fuerte frente a Trump, que les garantice estabilidad. Y en ese sentido, han preferido una línea más estable, un diablo conocido, que uno por conocer. A menos de que lo hagas terriblemente mal y parezca que vas a permitir que Trump pase por encima de ti. De esta manera, el efecto Trump ya no solamente es una exportación cultural,
Es un espejo en el que se reflejan los límites de ciertos discursos. En países con realidades económicas complejas y democracias maduras, la imitación burda de un modelo autoritario y confrontativo puede resultar contraproducente. ¿Los votantes están cansados? Sí, pero no desesperados. Quieren cambios, pero no aventuras. Y en ese balance delicado, el trumpismo parece más una apuesta riesgosa que una solución viable. Lo que vimos en Australia y Canadá podría repetirse en otros rincones del mundo. Líderes que creen que el enojo garantiza poder, pero que olvidan que la confianza se construye, no se impone. Así que este año veremos qué ocurrirá con Bolivia, Chile y Argentina. Y si sus políticos aprendieron de estas lecciones o si por el contrario van a seguir una política que los va a llevar al fracaso. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Estamos viendo el principio del fin del trumpismo global? ¿O solo una pausa a su expansión? Deja tu opinión en los comentarios que te estaré leyendo. Y si llegaste hasta este momento, te agradecería que dejes tu like, suscríbete, comparte y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando suba nuevos videos. Eso ayudaría a que hoy mi pequeño canal comience a posicionarse mejor. Yo soy Álvaro Ávila, esto es Ecos Financieros y nos vemos en la siguiente emisión con más análisis geopolíticos, económicos y financieros. Nos vemos.